Buenas noches, compatriotas, de nuevo acá con ustedes, Manco Inca TV, de nuevo para comentar la situación política en la cual estamos. ¿Qué opinas del nuevo gabinete, David? Así es. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, es un reiniciar del gobierno de Pedro Castillo, prescindiendo un poco de su propio partido, sin saber aún los riesgos que puede conllevar en el futuro ese hecho. Estaba leyendo hace poco con la historia del primer gobierno de Belaúnde, ¿ya? ¿Ya? Y el comportamiento de la bancada aprista con el partido 1 de aquella época, que se dedicó a tumbarse gabinete tras gabinete, ministro tras ministro, que acabó en ¿qué? En el golpe. Como te comenté la otra vez, definitivamente el confiar en el Congreso debido a la estructura, o sea, si tú vas a la estructura, a la razón de ser de la debilidad de los congresos, viene obviamente de una formación política endeble, falta de partidos, falta de un filtro para llegar al Congreso, y eso demuestra a todas las personas que tienen problemas judiciales y que llegan al Congreso. Claro. No solo eso, sino visión cortoplacistas, lobistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claro. Lo que estamos viendo ahora es una repetición del Congreso del primer gobierno de Belaúnde. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que definitivamente... Que esto no es nuevo. No es nuevo, y si yo fuera el profesor, diría... Este Congreso, como no es diferente a ninguno, y me lo ha demostrado con Merino, y lo ha demostrado con Vizcarra, y lo ha demostrado con PPK. Yo antes creía, por ejemplo, que los fujimoristas eran los que se habían inaugurado abierto esta caja de Pandora, pero no, es algo estructural, como es esa palabrita que no me gusta usar, pero es estructural, las personas que llegan al Congreso. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos vivido una etapa post-Fujimori, post-dictadura de Fujimori, una etapa de relativa estabilidad política, ¿no? Durante los gobiernos de Ollanta Humala, de Alejandro Toledo, de Alan García, hubo cierta estabilidad en el Congreso, ¿no? Pero ya sabemos esa estabilidad a cambio de qué era. Era a cambio de una gran corrupción que había debajo de la mesa, y en donde los políticos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, sí se ponían de acuerdo, pero no se ponían de acuerdo para algo bueno, se ponían de acuerdo para algo malo, para sacar los megaproyectos, las obras de Odebrecht, etc., ¿no? Pero últimamente estamos viendo, digamos, que esa pelea por el poder, como tú bien lo has mencionado, en los 80s, en los 70s, digamos que ha sido una constante en la política peruana, y ahorita estamos volviendo a verla con un escenario a futuro impredecible. Tal vez los que elaboraron la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Yo sé que la Constitución del 93, cierto, es una constitución de dictadura hecha por el presidente más corrupto, pero es una constitución. Sí. Y haberlo hecho como presidencialista es que no solo, obviamente Fujimori quería una constitución presidencialista porque a él le convenía, ¿no? Pero también era visualizar la historia, ¿no? Lo que ha sucedido. Yo, como tú comentabas, o sea, hay algo interesante acá. Hasta los congresos, antes de PPK, había una especie de barrera ideológica que no cruzaban los congresistas. Un ejemplo típico era la AFP, ¿no? O sea, desde el inicio era absurdo lo que hacía la AFP. La AFP, ¿qué hacía? Mira, te doy un ejemplo cuando empezó. Pero nunca se tocó. Tú te morías, no recibías ningún dinero. Para que veas el increíble vacío legal con la cual fue creado la AFP. Pero nadie hacía nada contra eso hasta el Congreso, después que llegó con los fujimoristas. Exacto. Y más aún con el siguiente Congreso que fue representado por Merino, que literalmente quería liberar la AFP para todas las personas que aportaban. Claro, es que realmente un Congreso está para eso, ¿no? Un Congreso está, bien entendido, está para hacer oposición al Ejecutivo. Lo que pasa es que en los gobiernos anteriores siempre los Congresos han sido manejados, prácticamente han estado de pantalla, sobre todo en el gobierno de Fujimori, ¿no? O sea, y eso era la garantía de la gobernabilidad en el Perú. En el gobierno
anterior de PPK con Vizcarra, el Congreso se alejó de eso. El Congreso fue una oposición y en algunos casos, como tú dices, bien mencionas lo de la AFP, se revisaron digamos, esos acuerdos o esos contratos o ese sistema, mejor dicho, ¿no? El sistema de la pensión privada. Eso en cierto sentido tiene lógica y es bueno, ¿no? Porque ¿de qué serviría de que el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Gobiernen bajo un mismo sistema, bajo un mismo partido? Si fuera reformista valdría la pena. Valdría la pena, pero si no, no tendría sentido. Entonces, hasta cierto punto es saludable eso, pero como tú mencionabas, el Perú tiene una crisis de representatividad política, tiene una crisis de política en general. Entonces, los que llegan al Congreso son gente que muchas veces no tienen capacidad, no tienen liderazgo, no tienen conocimiento técnico de la materia y terminan, digamos, siendo lo que estamos viendo estas últimas semanas, ¿no? Simplemente se han olvidado de su función de legislar y lo único que hacen es atacar al gobierno, criticar al gobierno, presionar por todos los medios, tanto para cambiar gabinete, para cambiar ministros, como para también incluso hablar de vacancia. Yendo ahora a este Congreso, que no es diferente en lo absoluto a otros, yo lo veo idéntico a todos los congresos anteriores, es muy similar. Pero esta vez desatado porque hay una casa de brujas. Ahorita hay una casa de brujas que es la Casa del Rojo. Y lo peor de todo es que un rojo que no existe, porque el profesor en ninguna de sus políticas ha demostrado que él es un izquierdista recalcitrante y quiere destruir la economía en base a las ideologías que él cree. No lo ha demostrado en base a la defenestración de Bellido. Según mi opinión, Bellido yo lo veía como un petardo, ciertamente. Provocador. Pero ¿qué pasa? Era un petardo adecuado. ¿Tú sabes para qué sirve una granada o un petardo? Para tirarlo a hacer daño, ¿no? Lo tiras y ¿qué haces? Te escondes. Entonces Bellido cumplía esa función frente a un Congreso totalmente hostil que va a publicar por insistencia la interpretación de las mociones de las cuestiones de confianza. Esa es carta lo va a hacer, blanca de que todas está maneras. convirtiendo el Congreso que era anterior, el presidencialismo, en poder congresal. Sí, lo va a hacer. O sea, la esencia de la Constitución está siendo quebrada en estos momentos. ¿Por qué? Porque quieren tumbarse ministro tras ministro y tal vez, si les alcanza, la vacancia. Lo único que le falta es modificar la vacancia presidencial, no con 80 y tantos votos, sino con solo 50 o 40, y listo, se acabó. Son dueños del Perú. Claro. Lo primero que ellos tomaron en cuenta cuando entraron a sus periodos legislativos fue eso, ¿no? Una de las primeras cosas que vieron fue eso. Uno pensaría que lo primero que van a ver es el tema del sistema de pensiones, ¿no? El tema de los contratos con las mineras y las petroleras, o de repente que iban a ver aspectos, no sé, relacionados con la pobreza, con el saneamiento. No, lo primero que entraron a ver fue el tema de cómo blindarse y cómo atacar al gobierno, ¿no? Que es muy peligroso porque el sistema político peruano es muy débil, es muy limitado. Y sobre todo ante una emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora, donde la situación social, la situación económica no es muy buena, ponen, digamos, dinamita en un nuevo gobierno que recién empieza y, como tú bien dices, que no tiene ninguna orientación radical de izquierda o socialista por ningún lado que se la vea. Es más, tiene un ministro que prácticamente está orientando al gobierno, que es Aníbal Torres, que es derechista. Eso. Que es totalmente derechista. Ha trabajado para el gobierno de Fujimori en la Comisión Interventora de San Marcos en los 90s. O sea, fue fujimorista en los 90s. Entonces, es de derecha. O sea, yo no sé en dónde ven ese fantasma, ese cuco del radicalismo de izquierda en el profesor Bellido, en su partido. Es una mezcla también de falta de visión. Lo que pasa es que cuando vas a una casa de brujas no interesan las razones, ¿no? Necesitas un objeto de odio y han creado un objeto de odio con el profesor. Pero lo que yo no entiendo del profesor, yo me recuerdo mucho, ¿te acuerdas de la primera vez que se tumbaron al primer ministro de Educación de PPK?
todo el mundo decía, esto es una guerra declarada, no van a parar hasta vacarte. A eso le decían a este pobre viejito de PPK. No es que lo esté defendiendo, pero yo sí, para mí el fujimorismo es una amenaza existencial contra la ley y la democracia. Ya, entonces se lo dijeron y él agarró y lo dejó ir. Lo reemplazó y siguió haciendo las cositas que hacen los viejitos, sus tonterías, hasta que empezaron a atacar de nuevo, Yo, durante aquella época, cuando antes de que PPK subiera al gobierno, la confié. Y obviamente la parte oligárquica del Perú estaba feliz porque tanto el fujimorismo como PPK es la derecha. No deberían pelearse. Es más, sus cuadros técnicos se intercambiaban. Tranquilamente un gobierno fujimorista de Keiko, el ministro de Economía podía ser ministro de Economía también en el Ministerio de Economía de PPK. O sea, pero era una lucha fratricida porque producto de esta endeble clase política que tenemos. Ahora, al profesor, yendo a ese tema que yo te iba a decir, el profesor está en la misma situación. Es débil. O sea, no solo es muy débil, el Congreso solo quiere vacarlo y que él crea que quieren negociar, que él crea que quieren ceder, que él crea que hay una esperanza de que estos señores le den chance para poder tratar de hacer un buen gobierno, es absurdo. Es muy difícil, difícil. En estos momentos, por eso te digo, Mirta Vázquez, que es la nueva presidente del Consejo de Ministros, me parece una persona excelente. ¿Sí? Me pregunto si será consciente que el Congreso tiene el cuchillo en la boca esperando el primer momento de debilidad. Nada más. Sí, y exacto. Recuérdate que la vacancia de Vizcarra fue una votación imprevista. 3 días antes Vizcarra dormía tranquilo, estaba tranquilo, le aseguraban que esto no iba a suceder. Cuando llegó el día, pasó. Lo vacaron. No es que haya una mente maestra elaborando y elucubrando un plan para todo, no. Simplemente son un montón de tácticas pequeñas que terminan siempre en un solo objetivo: la lucha por el poder. Hay una tendencia legal, una teoría de algunos abogados, y lo difunden en algunos periódicos de tendencias de derecha, que el Congreso no necesita una causal legal para vacar. Sí. Simplemente basta, como no está muy definido, ¿no? Las causales de la incapacidad moral, no está, digamos, muy desarrollado. Dicen que simplemente con tener la mayoría en el Congreso, los votos necesarios, ya es una justificación legal para vacarlo, ¿no? Entonces, y hay gente que piensa así. Por ejemplo, Montoya, Cueto, los fujimoristas. Digamos que hay un cuarto, ¿no?, de congresistas, de los 130, un cuarto, digamos que están por la vacancia. Están por la vacancia plena, clara, ¿no? Ante ellos, Mirta Vázquez es la adecuada operadora o la adecuada interlocutora para bajar esa tensión. Yo no sé las capacidades negociadoras de políticas de Mirta Vázquez, pero por lo menos ha bajado un poquito la tensión que había antes, no con ese cuarto, digamos, de congresistas que quieren la vacancia, sino con ese segmento, ¿no?, principalmente llamado de centro, de Alianza para el Progreso y de Acción Popular. Digamos que por ahí, digamos que ha sido, bueno, la incorporación de Mirta Vázquez para la gestión de Pedro Castillo. Pero la gestión no solamente es Lima, no solamente es el Congreso. El presidente del Consejo de Ministros tiene un montón que coordinar con otros sectores para abordar otra problemática que hay a nivel nacional. Por ejemplo, hay conflictos en Loreto ahora, hay conflictos en el sur, ¿no? El tema de las bambas no se ha solucionado del todo. Hay problemas en Arequipa, ahora mismo hay marchas en Arequipa, ¿no? Entonces, ¿qué capacidades han visto en Mirta Vázquez para esta segunda etapa, digamos, del gobierno? Bueno, al parecer
es mejor que Bellido, al parecer. Pero tenemos que ver pronto cómo le va a ir, ¿no? Recordemos que en 30 días tiene que ir al Congreso a pedir nuevamente la confianza. Yo creo que sí se lo pueden dar, pero lo que me doy cuenta es que en esta lucha bizantina, para mí me parece lucha bizantina, si viene una real crisis, y me refiero a una real crisis como un fenómeno del niño, Económica. como una caída de la inmobiliaria china, y hay una movida mundial, o si ya una de las crisis mineras que siempre hay en el Perú, no creo que el profesor le meta plomo a los campesinos, que es lo que quiere mucha gente de extrema derecha, ¿no? Cuando venga una crisis real, no vas a tener la gente adecuada, porque todo es una lucha bizantina con ese bendito Congreso. No entiendo el odio, y el odio desatado contra el supuesto rojo, el comunista, que no lo es, y ya lo hemos repetido acá 100 veces. Pucha, yo veo que en las redes levanta verdaderas olas de ira y cólera. Un poco más y están gritando que lo linchen y termine en una fosa común. Sí. Hay gente que está loca ya. Sí, Lo único que nosotros tenemos que apoyar es la Constitución y las leyes. ¿Alguien me puede decir que la Constitución del 93 es una Constitución de la corrupción? No me interesa, es la Constitución, porque si no te agarras de la Constitución, le hace caso, por ejemplo, a un tuit de Rosa María que decía que después de la vacancia de Vizcarra cualquier razón valía para vacar, y es lo que tú me comentabas, cualquier razón vale para vacar. Ese es un argumento de la extrema derecha, puede ser un argumento también de la extrema izquierda, que también quiere tumbarse la Constitución. Todo el mundo quiere tumbar la Constitución acá. Exacto. El problema es que son 5 años de gobierno, y con esa idea de cualquier causal es justificable para vacar, ¿no? En cualquier crisis mediana o grande que se pueda venir, son 5 años, recién estamos empezando ese periodo. Entonces estamos hablando de que Pedro Castillo puede ser vacado cualquier momento. Puede haber cualquier problema. Si fuera tu profesor, ¿qué harías? Bueno, buena pregunta, pero es una situación complicada, es una situación débil en la que se encuentra él. Tienes un Congreso lamentablemente, que te quieren meter una bomba. ¿Qué harías? Lamentablemente. Yo lo que principalmente haría, y lo que creo que es necesario, es justo, dejando pendiente el tema de la Asamblea Constituyente, porque creo que también debe darse, pero que ahorita no hay un momento, digamos, y no hay tampoco una demanda social abrumadora que quiera eso. Creo que yo declararía la guerra principalmente a la corrupción, ¿no? Porque y creo que eso es lo único en lo que todos podríamos estar de acuerdo, ¿no? Se han birlado miles de millones de dólares estos años por las obras corruptas de Odebrecht, de Graña y Montero, de OAS, etc. Y además le causa un perjuicio millonario al país todos los años. Entonces, yo plantearía un pacto, unas líneas maestras con el Congreso, ¿no? Para eliminar todas esas prácticas de corrupción, ¿no? Y sacar leyes cuanto antes para eliminar la corrupción y ser drásticos, digamos, en el castigo. Ahí podríamos incluir, por ejemplo, algunas reformas en la Constitución, por ejemplo, para aplicar la pena de muerte. Yo creo que si no hay un consenso entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo para matar y para luchar contra la corrupción, cerramos y vámonos, ¿no? Renuncio. Entonces este país no tiene viabilidad, no tiene futuro si es que no hay un acuerdo para luchar contra la corrupción. Lógico que va a haber rechazo, porque ya sabemos cómo el Perú está corrompido en todos sus niveles, ¿no? Y que bueno, pero sinceramente, si queremos mejorar al país, tenemos que arrancar por ahí. No sé, porque ya sabes el supuesto que yo parto, que el Congreso es innegociable. O sea, tal vez dentro de esos 130, si no la bancada de Perú Libre, que es una lucha terrible, es una lucha terrible entre ellos mismos, típico de los izquierdistas. Los izquierdistas, tú sabes que siempre tienden son facciosos. Otra facción. Y no me sorprenderían que ataquen al profe, porque todo lo que está pasando ahora ya tiene un presidente histórico, como vimos con los congresos anteriores, con el primer gobierno de Belaúnde, los apristas lo que hacían,
Velasco fue atacado continuamente por todas las facciones de izquierda. Por todas las facciones de izquierda fue atacado en forma consecutiva hasta que agotaron al gobierno. Y curiosamente en campaña con la reforma lo reivindican. Lo reivindican, eso es lo que yo no entiendo. Pero siguiendo con esa Cuando lógica, Velasco no era de izquierda, no era de izquierda. Exacto. Pero Nunca fue de izquierda. Pero siguiendo con esa lógica, porque tú trabajas con lo que tienes, con no lo que quieres, me importaría un bledo, las bancadas simplemente apelaría a los congresistas que sí quieren una estabilidad. Yo estimo que deben ser por lo menos 30, 40, ¿no? Y que no se dejarían llevar y sobre ellos construir. Pueden ser de la bancada de Acción Popular, pueden ser de la bancada hasta de Aliaga, de López Aliaga, puede ser de la bancada fujimorista, lo dudo, porque siempre muestran un puño. Pero recuerda que en la bancada fujimorista hay invitados, ¿me entiendes? Pero tiene que resolver, o sea, tiene que haber una tregua con ese Congreso o tiene que cerrarlo. No hay salida ahorita. Me parece que la primera lucha ahorita es con el Congreso. Sí, claro. El profe ha tenido una derrota. Claro. O sea, acá dicen, no, que sea moderado, que felicite. No, ha tenido su primera derrota. Le han votado un ministro. Era díscolo, era rebelde, era un tipo que obedecía más a su líder, Vladimir Cerrón, que al profesor. Era una persona, veía que sí ha construido su propio capital político a costa del profesor. Ya lo construyó porque Bellido es un político ahora que vas a tener en cuenta de ahora a futuro. Él no ha muerto, ¿eh? Va a aparecer ahora en el futuro porque ya tiene un porcentaje ganado, sobre todo en la zona sur. Sí. Pero la cuestión es que ha sufrido una derrota. Y esa derrota no ha sacado nada, ha sido absoluta. Si por lo menos se hubiera tumbado, si le hubieran tumbado su primer gabinete y él hubiera usado la primera opción con respecto a la moción, a la confianza, ahorita al Congreso solo le quedaría una bala. ¿Entiendes? Pero bueno, pues el profe, no sé, con su... Ahora vamos a ver cómo se comporta el Congreso y la oposición mediática y económica con este nuevo gabinete. Yo creo que si no reculan, no negocian, mejor dicho, para la gobernabilidad, yo creo que el profesor a la próxima va a tener ya dos opciones, pero de manera definitiva. O se pasa a la derecha, ¿no? O decide enfrentarlos abiertamente sin ninguna concesión, ¿no? No le va a quedar otra escapatoria, va a tener que decidir a dónde se inclina, porque si no reculan con el nuevo gabinete, donde él, como tú dices, ha tenido una derrota y ha tratado de ser concesivo, ha tratado de poner una premier más dialogante, más aperturada, algunos ministros de una similar perfil. Entonces yo creo que el profesor prontamente se va a ver en esa disyuntiva de si regresar a sus fueros, ¿no? De izquierda, sindicalista, callejera, radical, o definitivamente, ¿no? Ollantizarse. Bueno, yo creo que hay la izquierda le dice, tú vas a ser ollanta, y la derecha le dice, tienes que ser ollanta, y la izquierda le dice, tú tienes que ser un radical, pero yo creo que hay mucho margen, solo que no lo van a dejar, porque es la dinámica de los congresos peruanos, no lo pueden evitar. La misma Alba le ha dicho mentiroso. ¿Cuándo se ha visto que un presidente del Congreso le dice al presidente de la República esto es un mentiroso? Claro. O sea, entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas, el famoso desplante de no darle la mano y otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hace el profesor en esta nueva lucha, porque es una nueva lucha. Yo creo que sí va a obtener la confianza del gabinete, pero definitivamente no lo van a dejar en paz. Sí, yo también creo que lo más probable es que siga la misma tendencia de no dejarle llevar a cabo sus políticas, pero el profesor se va a tener que dar cuenta y va a tener que ver qué aliados tiene y va a tener que tomar medidas, para hacer lo que ha prometido en campaña, ¿no? No olvidemos que hay un sector de la población que ha votado por él con decisión, ¿no? Él ha ganado con votos que no han sido comprados, no ha ganado con votos
de gente que está harta y que no se ha dejado llevar por la prensa. Entonces, a esa población, ¿no?, que no la está pasando bien ahora, que tiene problemas económicos, que tiene problemas sociales, va a tener que rendir cuenta y va a tener que decidirse si sigue, digamos, en esa línea o de repente se modera y se hollantiza, ¿no? Pero vamos a ver qué capacidad de maniobra tiene el gobierno. Como bien dijimos, la política en el Perú es débil, ¿no? Hay una crisis política, eso se tiene que decir bien claramente. Hay una crisis de representatividad, tanto en el gobierno como en el Congreso, pero todas esas cosas yo creo que se van a vislumbrar pronto, ¿no? Yo creo que en los próximos 6 meses vamos a ver cómo le va a este gabinete y vamos a ver hacia dónde se orienta el gobierno. Por el bien del país, ojalá que sea para mejor. Bueno, eso sería todo, David. Esperamos verlos nuevamente, compatriotas. Vamos a ver diferentes temas de ahora a futuro. Y sobre todo sobre el tema político, que es lo que en Manco Inca nos gusta tratar. Nos vemos. Chao.